La pregunta es esta para ti esta mañana. ¿Qué harías si pudieras comenzar de nuevo? ¿Qué harías si Dios te diera la oportunidad de volver a iniciar y poder evitar todas las malas decisiones que hemos tomado? ¿Qué harías si pudieras comenzar de nuevo? Esta pregunta se le hicieron a un hombre que estuvo 13 años en la cárcel. Fue un caso muy sonado, se llama Adolfo Gutiérrez Malaver. Dentro de la cárcel él conoció al Señor y cuando salió le hicieron la pregunta: ¿qué harías si pudieras comenzar de nuevo? Obviamente para él era un nuevo comienzo, pero le estaban hablando de si pudiera regresar el tiempo. Y él contestó sin dudar: si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría desde mi nacimiento para conocer a Jesucristo. Es que si hubiera conocido a Jesucristo, no hubiera caído en la cárcel. Entonces, estamos hablando de una serie que se llama Reconstrucción. Estamos hablando de cómo Dios utilizó a Nehemías y a los judíos para reconstruir la ciudad de Jerusalén después de que había sido destruida por el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hoy vamos a ver un caso muy especial de cuando ellos van a ya iniciar de nuevo después de casi aproximadamente 100 años que estuvieron sufriendo por sus malas decisiones. Entonces, pensando en ese contexto, quisiera hacerte la pregunta otra vez. ¿Qué harías si pudieras comenzar de nuevo? Recordando que tus malas decisiones, tus pecados, son los que destruyeron tu vida, tu familia, tu matrimonio, etc. ¿Qué harías si pudieras comenzar de nuevo? ¿Puedes pensar en eso? No me contestes, pero quisiera que esté en tu mente porque Dios va a hablar al respecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Bien, necesito que puedan responder a eso, ¿ok? Entonces, si estás tomando notas, el título de esta mañana es Reconstruyendo tu vida, sesión número 7, un nuevo comienzo. Reconstruyendo tu vida, sesión número 7, un nuevo comienzo. Y vamos a ver hoy que es un momento crucial en nuestra historia de Nehemías, los judíos y la reconstrucción, porque por fin el muro es terminado y empiezan de nuevo como una ciudad. Hoy es súper importante lo que vamos a ver. Por fin el muro está reconstruido, el muro de la ciudad. Por fin pusieron las puertas y está cerrado. Entonces vamos a aprender qué es lo que hace Nehemías con este nuevo comienzo. Ahí en tu Biblia, por favor, ábrela en Nehemías 7, que es donde nos quedamos. Si no traes Biblia, alza tu mano y déjala levantada para que te den una hoja. Y vamos a leer juntos Nehemías 7, versículo 1. Si traes Biblia, ábrela por favor. Y vamos a poder leer la situación en la que están los judíos en este momento. ¿Estás listo? Bien. Dice así: luego que el muro fue ¿qué? Edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Primero que nada tenemos que entender qué está pasando aquí. Recuerda que ellos estuvieron cautivos en Babilonia, ¿cuántos años? 70 años, ¿verdad? Por el pecado de la nación, y el rey de Persia, el rey Ciro, les permite regresar a reconstruir el templo, a reconstruir el muro y la ciudad. ¿Estamos de acuerdo? El templo ya está reconstruido y Nehemías se enfocó en reconstruir el muro y las puertas de la ciudad para que pudiera estar otra vez protegida. En este momento está reconstruido. ¿Puedes ver la escena? ¿Puedes pensar como en un judío? Imagínate, pasaron más o menos 30 años aproximadamente después de que regresaron para reconstruir el muro, más los 70 años de cautiverio, 100 años que ese muro fue destruido, la ciudad fue destruida, y ahorita ya empiezan a ver otra vez la ciudad completa, y para ellos es un nuevo comienzo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si tú fueras un judío, estuvieras súper contento, súper alegre de ver que por fin ya le ves forma a la ciudad y ya te sientes protegido con los muros construidos. Entonces para ellos es un nuevo comienzo. Entonces, cuando dice el versículo 1 que fueron puestos porteros y cantores y levitas, ¿qué te está diciendo esto? Que está reactivándose la obra, la normalidad de la ciudad, ¿verdad? El templo está funcionando normalmente, los porteros en las puertas están cuidando la ciudad y todo vuelve a la normalidad para iniciar otra vez. Obviamente es súper importante
que Nehemías y los líderes establezcan principios y lineamientos bien claros, instrucciones bien claras para no regresar a lo que los llevó a la destrucción en el pasado. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso pasa en nuestras vidas. Cuando tú llegas a Cristo y te entregas de todo corazón, llegas todo destruido. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces el Señor te perdona y empieza a restaurar tu vida y te da un nuevo comienzo. ¿Puedes recordar esa esperanza que llegó a tu vida cuando estabas sin esperanza, todo destruido? Llegaste a Jesús y tuviste una nueva esperanza para poder iniciar de nuevo con Dios. ¿Lo puedes recordar? Bien, eso está sucediendo aquí. Entonces quisiera que pudieras poder percibir ese sentir del judío en este momento para que puedas entender esta enseñanza correctamente. Entonces el judío está agradecido, está totalmente contento de poder iniciar de nuevo y por fin su amada ciudad está completa, los muros y el templo funcionando en la normalidad. ¿De acuerdo? Bien. Lo que vamos a ver después de eso es súper importante, porque Nehemías llevó a cabo 3 acciones importantes al comenzar de nuevo. 3 acciones importantes al comenzar de nuevo son las que tú y yo vamos a aprender para aplicar en nuestras vidas. Todos hemos sido perdonados por Jesús, todos se nos ha dado una nueva oportunidad y es bien importante tomar en cuenta estas 3 acciones que Nehemías y los líderes establecen justo ahora que van iniciando de nuevo. Por ejemplo, si una persona era adicto a algo, se convierte a Jesús, Dios le da libertad, restaura su vida y tiene que establecer 3 acciones muy importantes para no volver a caer y volver al pasado y volver a que su vida sea destruida. ¿Estamos de acuerdo? Esas mismas acciones tú y yo debemos de tomarlas para continuar caminando en la libertad que tenemos en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aprender esas 3 acciones de Nehemías y vamos a aplicarlas a nuestras vidas. Entonces, vamos a leer, por favor, juntos del versículo 2 al 4. Nehemías 7, 2 al 4. Mira lo que hace primero que nada Nehemías. Dice: mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, mira lo que les dijo: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. ¿Qué está haciendo aquí Nehemías? ¿Puedes percibir lo que está haciendo? Nehemías está tomando la primera acción, que es precaución. Precaución. La primera acción importante al comenzar de nuevo es precaución. Nehemías está extremando precauciones. Por eso dice ahí en el versículo 3: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y señalé guardas en los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. ¿Lo puedes ver? Nehemías dice: ¿sabes qué? Es una gran victoria, un gran momento, pero tenemos que tener cuidado extremo, justo ahora que vamos empezando de nuevo. Cuando tú has caído en un pecado y saliste de ahí, lo primero que tienes que entender y que tienes que establecer es un extremo cuidado en el área en que caíste para no volver. Estás vulnerable todavía. ¿Estamos de acuerdo? Aquí entonces tenemos una victoria tremenda. Había sido ganada, los muros fueron reconstruidos. Sin embargo, los muros no podían protegerse solos. Guardias diligentes debían ser asignados y los muros tenían que ser vigilados. Ese es un gran principio si quieres que tu vida siga avanzando en la reconstrucción, en la restauración. Necesitas precaución, cuidado, vigilancia, velad. Cuidar lo que estás haciendo, sobre todo en esas áreas que eres débil, que eres vulnerable y que el diablo te atacó por ahí, entró a tu vida y te destruyó. Eso es súper importante. Y eso es lo que está haciendo aquí Nehemías y vamos a ahondar un poquito más. Quiero decirte un dato importante. En estos tiempos
Se acostumbraba a abrir las puertas de las ciudades al amanecer y cerrarlas al ponerse el sol. Nehemías recomendó no actuar así debido a la hostilidad de los enemigos. ¿Lo puedes ver? Él dijo, no abran las puertas en cuanto el sol está saliendo. Espérense hasta cuándo. Hasta que el sol esté más caliente, cuando sea casi mediodía, para que todo el mundo ya esté activo, para que todo el mundo ya esté despierto y no haya problemas de que podamos caer otra vez en manos de nuestros enemigos, que sabemos ya que hemos estado estudiando, los enemigos habían estado encima de ellos, ¿verdad? Entonces está extremando precauciones. Entonces, él dijo, las puertas deben de abrir tarde y cerrar temprano, porque era un tiempo de alta seguridad. Aprendamos esto, hermanos. Es una joya para nosotros. Si somos honestos, todos aquí tenemos áreas débiles, vulnerables, porque no somos perfectos, porque vamos avanzando. Y el enemigo nos conoce, y lo hemos visto antes, esos botones rojos que mencionábamos en otras enseñanzas, y por ahí le dimos lugar y destruyó nuestras vidas, ¿verdad? Hoy lo que estamos aprendiendo es, sí, el Señor Jesús te perdona y te restaura, pero necesitas una alarma y poner una actitud de alta seguridad, de vigilancia, de cuidado y de precaución extrema en esas áreas. Sé radical, sé exagerado en eso, no importa. Tu vida está de por medio, tu eternidad, tus hijos o tu esposa, tu familia. Extrema precauciones, exagera en esas situaciones que puedes caer para que estés cuidado, seguro y sigues avanzando. Extrema precauciones. ¿Puedes ver eso? Obviamente no voy a pedir que cada quien me diga sus botones rojos, como hablamos, pero sí quisiera que los pensaras. Si quieres que Dios hable a tu vida ahora, necesitas abrir tu corazón y ser honesto con Dios, ahí tú y Dios, sin decir nada, y recordar cuáles son tus botones rojos, cuáles son tus áreas vulnerables, cuáles son las áreas donde has cometido pecados y errores y por ahí te ha destruido el enemigo. Ya que lo tienes en tu mente, lo que Dios está diciendo es extrema precauciones. Sé radical, sé exagerado, pon una alta seguridad, porque tu vida depende de eso, tu actitud debe de ser esa. Todos los que han caído en situaciones adictivas, cuando salen de eso, tienen tentación de regresar y muchos vuelven a caer y vuelven a caer y vuelven a caer y me dicen, ¿qué puedo hacer? En cuanto sales de ahí, pon una alarma, pon una exageración y huye de eso. Sea del alcohol, sea del tabaco, sea de la depresión, de la pornografía, de la inmoralidad, de lo que hayas caído y tu vida fue destruida. Extrema precauciones. Sé radical y exagerado, no importa eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, alguien dijo, si no quieres caer, no andes en lugares resbalosos. Así de sencillo. Eso es lo que ese es el principio que estamos viendo. Si sabes que esas áreas son tus áreas vulnerables, ¿qué estás haciendo cerca de ahí? Tú diciendo, no, el Señor me va a ayudar y todo, no debes de caminar en esas áreas. Quizás otra persona que no esté en la misma situación tuya pudiera caminar por ahí sin pecar, pero tú no, y debes de ser honesto. Si quieres mantenerte caminando con Dios, en la restauración que Dios ha hecho, avanzando con Dios, aléjate de esas áreas en donde has estado cayendo, de esas personas, de esas prácticas, de esos pensamientos, de esos hábitos, de esas costumbres. Toma decisiones para que puedas avanzar. O sea, ahora que el Señor te ha perdonado y te ha dado la oportunidad de un nuevo comienzo, necesitas estar alerta, vigilante, extremar precauciones en una máxima seguridad para no regresar a lo que te destruyó. Piensa en Nehemías, piensa en esta decisión que él tomó. Puso a un hombre temeroso. Ahí en el versículo 2 dice, Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que a muchos. Lo puso ahí como jefe y luego les dijo, no abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol.
Y aunque haya gente ahí, cerrar las puertas y atrancarlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. ¿Te puedes imaginar la ciudad? Dice, grande y espaciosa, y hay poca gente ahí, y pocas casas han sido reedificadas. Es decir, había muchos lugares donde los enemigos podían esconderse, ¿verdad? Entonces Nehemías manda y toma una decisión de extremar precauciones. Ahora imagínate esto: pudieron haber llegado los judíos con Nehemías y decir, Nehemías, qué exagerado eres. Tú sabes que la costumbre, y todo el mundo lo hace, abren las puertas al amanecer y hay gente ahí afuera. ¿Por qué no quieres abrirlas hasta el mediodía? Estás exagerando. Obviamente, en una situación normal podría ser, pero no en este momento. Quizás tú mismo te digas a ti, o personas te digan, qué exagerado eres. No pasa nada si vas a ese lugar. No pasa nada si ves esto. No pasa nada si ves una película que no es pornográfica, pero tiene ciertas inmoralidades o palabras groseras. No pasa nada si vas con tus amigos a ese antro, pero tú no vas a tomar. No pasa nada si tienes ese tipo de amistades, amigos o amigas que no son cristianos y que te pueden influir, pero tú no lo vas a hacer. No pasa nada, qué exagerado y fanático y religioso eres. ¿Sabes qué? No me importa lo que pienses tú, mi vida está en juego. Si soy honesto, yo no soy lo suficientemente fuerte para afrontar eso, y por ahí el diablo se ha metido y me ha destruido. Entonces, no me importa que me digas exagerado, yo voy a extremar precauciones en esas áreas en específico. Si realmente quieres continuar con la restauración de tu vida y evitar regresar a lo que te destruyó y que estuviste cautivo como los judíos. ¿Verdad que sí? Así como le pueden decir enemigas, así te pudieran decir. Entonces, en la vida cristiana, a menudo una victoria es ganada y después perdida porque no hubo vigilancia. Apunta eso en tus notas. Ese es un gran principio y todos lo hemos experimentado. Un predicador le llamaba el síndrome de la serpiente después de la paloma. El síndrome de la serpiente después de la paloma. ¿Qué significa eso? La paloma representa al Espíritu de Dios y la serpiente representa al diablo. ¿No te ha pasado que puede que tengas una gran victoria con Dios? Un gran momento con Dios. Inclusive un gran domingo con Dios que Él te habla, pero llega el lunes, ¿verdad? Y justo después viene el tentador. Y viene el diablo para tratar de robar todo ese gozo y hacerte caer porque estás relajado, porque dejaste de vigilar, porque dejaste de exagerar, porque dejaste de ser radical. Y por ahí entra y tu vida empieza a destruirse. No, es que ir a la iglesia todos los domingos a escuchar la palabra, bueno, hoy no voy a ir. Y entonces entra por ahí y entonces te puede destruir. Nehemías dijo, no me importa si los demás pueblos abren sus puertas a las 6 de la mañana, aquí la vamos a abrir a las 12 del día para asegurarnos que no vamos a tener los enemigos dentro de nuestra ciudad y nos destruyan. Que todo el mundo ya esté despierto, activo y alerta. No vamos a dar la oportunidad a nuestros enemigos. No le des oportunidad a tu enemigo. Extrema las precauciones y sé exagerado en esas áreas en específico. ¿Estamos de acuerdo? Un enemigo puede entrar porque no estamos vigilando. Los muros pueden ser escalados si no hay nadie para detener al enemigo, pero un enemigo es fácilmente derribado en un muro por un guardia. Si estás ahí atento, vigilando, con precaución y cuidando, entonces vas a poder rechazar al diablo y no va a destruir tu vida. El problema es cuando te relajas, cuando te confías. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y sabes a quién devora primero? A los descuidados, a los relajados, a los confiados, a los que hicieron caso, a los que dijeron, cálmate, no pasa nada, no seas exagerado, ven con nosotros. Si quieres tú no tomes, si quieres no digas nada. Y entonces por ahí entró y devoró el diablo. Entonces, específicamente, ¿qué significa extremar precauciones?
¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué es lo que exactamente está haciendo aquí Nehemías? Apúntalo en tus notas para que lo puedas aplicar en tu vida. Me refiero a esto: vigilar, cuidar, ser prudente, poner límites, huir de la tentación, sobre todo en esas áreas donde caíste y ahora eres vulnerable. Eso significa extremar precauciones. Si hoy quieres resumir hasta ahorita lo que el Señor te ha estado hablando, es esto: tu vida fue destruida o fue dañada por malas decisiones en tu pasado y por pecados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora que has sido perdonado por Jesús y Él te está restaurando, te está sanando, necesitas extremar precauciones en esas áreas en específico en las que tú caíste y tu vida fue destruida. Necesitas vigilar, cuidar, ser prudente y poner límites y huir de esa tentación. En esas áreas en específico debes de ser súper determinado y cuidar tu vida. Así que ponle nombre ahí en tu mente, en tu corazón, esa área de la que estamos hablando. Yo sé que Dios está hablando a tu corazón y está señalándote áreas específicas. A eso me refiero, sin tener que nombrarlas todas. Sé prudente y pon límites en eso. Dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y Efesios 4:27: no des lugar al diablo. Eso es lo que estoy hablando de Nehemías, esto es lo que estaba haciendo. Le dijo: ¿saben qué? No le vamos a dar lugar, oportunidad a nuestros enemigos de que nos destruyan. Ya no más. Vamos a cuidar, vamos a proteger para que no entren a nuestra ciudad, a nuestras vidas. Entonces, Santiago te da la fórmula, te dice: primero tienes que someterte a Dios, después resistir al diablo y el diablo va a huir de ti. ¿Está claro? Yo creo que nadie aquí quiere regresar, ¿verdad? Nadie aquí quiere volver atrás, ¿o sí? ¿Verdad que no? Pero ¿conoces a personas que han vuelto atrás? ¿Conoces a personas que regresan a practicar esos pecados que los destruyeron? ¿Que vuelven a caer? ¿Alguien conoce así? Levanten su mano. Bien, yo conozco a alguien y yo he caído en eso muchas veces. Y esta es la gran enseñanza para evitarlo. ¿Cómo? Extrema precauciones. Sé vigilante, huye de la tentación. Entonces, identifica áreas débiles y pon guardias en esas partes de tu muro. ¿Cómo puedes poner un guardia en esa parte de tu muro? Extremando precauciones. Si estás casado, aprovecha la gran bendición y acércate con tu esposo o tu esposa para que juntos puedan extremar precauciones en tu vida en esas situaciones. Y sé honesto. Dice Salmos 16:8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, pon al Señor Jesús delante de ti, es decir, rinde esas áreas a Él y vívelas a su manera y con su ayuda. Esa es la mejor vigilancia que puedas poner. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a seguir leyendo, por favor, del 5 al 7. ¿Qué más hace Nehemías? Hace algo muy especial aquí. Dice el versículo 5 al 7: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: esos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó a cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, a los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. ¿Qué está haciendo aquí Nehemías? Dice que Dios puso algo en su corazón. ¿Lo leíste? ¿Qué puso Dios en el corazón de Nehemías hacer después de extremar precauciones? Empadronarlos. ¿Sabes qué es eso? Es un censo. Es decir, inspeccionar y ver y contar y anotar los que estaban con él. ¿Qué es lo que tenía Nehemías? Entonces esta es la segunda acción importante al comenzar de nuevo: inspección.
inspección. Y ahorita voy a explicarla un poquito más. Pero lo que está haciendo aquí Nehemías es que está haciendo inventario, como diríamos comercialmente los que sabemos de ventas. Está haciendo inventario y está haciendo un censo. ¿Alguien se acuerda de algún otro personaje bíblico que hizo un censo? Moisés, ¿quién más? Así es, Herodes mandó a hacer un censo. ¿Alguien más se acuerda? Hay un personaje que hizo un censo, pero fue un pecado. David, el rey David. Dice en Primera de Crónicas 21:1: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo sobre Israel. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí Dios puso en el corazón de Nehemías hacer un censo, pero en este el diablo puso en el corazón de David hacer un censo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Satanás puso en el corazón de David hacer un censo con la intención de que David contara a sus soldados para que pusiera su confianza en el ejército que tenía y no en Dios. El general del ejército de David le dijo: ¿para qué haces un censo? Vamos a confiar en Dios, que Él nos ha entregado todos los pueblos. Y David dijo: no, haz un censo, y fue un gran pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el caso de Nehemías no fue así, sino para saber dónde estás y qué necesitas para avanzar en la voluntad de Dios en la reconstrucción. Eso es lo que tienes que inspeccionar, que analizar en tu vida. ¿Dónde estás y qué necesitas para avanzar? Nehemías tenía que saber exactamente quiénes estaban con él, y más adelante vas a ver qué es lo que tenían en cuestiones materiales, para saber lo que tenían y que necesitaban avanzar, el daño que había ocasionado el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, del versículo 8 al 63, apúntalo ahí en tus notas, es la lista de todos los que regresaron a Jerusalén. No lo vamos a leer ahorita toda, porque son puros nombres. Te pido que en tu casa lo leas, apúntala por favor. Pero esta es la lista de todas las familias que regresaron a Jerusalén, que estaban cautivos en Babilonia. Son los que decidieron creerle a Jesús, a Dios, y regresar. Entonces, vamos a leer del 64 al 69 para que veas cómo puedes anotar, o más bien cómo anotó Nehemías todo lo que hubo. Dice así: estos buscaron su registro en el 64 de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Turim. Mira el 66. Toda la congregación junta era ¿de cuánto? 42,360 personas, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245 y camellos 435, así asnos 6,620. Nehemías anotó la situación en la que ellos estaban. Inspeccionó, contó y anotó. Eso que él hizo es lo que tú y yo necesitamos hacer. Porque en el versículo 5, cuando dice empadronar, significa literalmente anotar, contar. Eso es lo que está haciendo Nehemías. Y es lógico, ponte a pensar en eso, es un nuevo comienzo. ¿Recuerdas? Tienes la ciudad, el muro completo, y vas a iniciar de nuevo. Obviamente tienes que saber con qué cuentas y qué tienes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esto aplica a nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento, muy importante. Inicias de nuevo, pero también tienes que inspeccionar y anotar cuál es tu condición en ese momento. ¿Qué áreas son esas áreas vulnerables para poder avanzar en eso y que Dios pueda restaurarte completamente? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está haciendo Nehemías, y eso es lo que Dios quiere que hagas. Es decir, anota las áreas donde eres más vulnerable. Tenlas siempre presente para tener especial cuidado y una cercanía íntima con el Señor Jesús en ello. Eso significa ese censo espiritual que vas a hacer en tu vida y en tu familia. Anótalo. Llévate esa tarea a tu casa.
Es importante para que sigas avanzando en esta restauración. Anota las áreas donde eres más vulnerable. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Hasta ahí está claro? Ahora, ¿qué vas a hacer con esas áreas? Anota ahora los principios bíblicos al respecto para que puedas experimentar la victoria en esas áreas. Te estoy dando el ABC para que puedas avanzar, para que puedas sanar. ¿Por qué? Porque como hemos visto ahorita, hay personas que pasan años de cristianos y nunca avanzan y nunca salen de lo mismo y no salen del mismo abismo que se repite y se repite y se repite y son vidas miserables. Yo sé que aquí no hay nadie de esos, son otras iglesias. Pero si quieres salir de ese círculo vicioso, tienes que poner un alto. Tienes que extremar precauciones y ahora tienes que identificarlas directamente y anótalas para ti solo. Ya que las anotaste, las áreas que sean en lo que te ha costado o has sido más vulnerable, ahora toma la Biblia. Si necesitas ayuda, me puedes mandar a mí un mensaje y te ayudo. Toma una concordancia o ve directamente y escribe los versículos bíblicos, los principios bíblicos que hablen referente a esa situación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6. Entonces, anotas todo eso para que eso te ayude a restaurar y salgas por fin de lo mismo. Eso es una gran enseñanza, porque hay muchas personas que anhelan eso. Quiero ya salir de la misma situación tóxica y viciosa y un círculo que se repite y se repite en emociones, en depresión, en ansiedad, en cuestiones de carácter que no puedo controlar y vuelvo a caer y vuelvo a caer. En mi matrimonio caemos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y así estamos. Bueno, otras iglesias. ¿Cómo vas a poder salir de ahí? Extrema precauciones, anota las áreas y anota los principios bíblicos que se relacionan a eso y cree esos principios bíblicos. Deja que ese principio bíblico, memorízalo, estúdialo, escudriñalo, apréndetelo, créelo para que puedas sanarte y puedas restaurarte ese punto específico y puedas avanzar. Son como anclas que tienes amarradas y no puedes seguir adelante y pasas toda tu vida dando vueltas en el desierto porque no avanzas más, porque estás anclado a esas situaciones. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo hice este ejercicio hace un par de años, unos 5 años más bien, ya lo has escuchado muchas veces, pero es un ejemplo práctico. El área vulnerable para mí era la ansiedad. Era demasiado preocupón, no podía estar en paz, no podía dormir a veces pensando en lo que podría pasar. Y eso me quitaba el sueño, me quitaba la paz. Anoté, dije, esto es lo que me pasa. Hice un censo, el Espíritu de Dios me ayudó a poder entender lo que estaba sucediendo en mi vida, es esto. Y busqué en la Biblia principios bíblicos que hablan en contra de eso. Y aquí son 3 nada más, pero hay muchísimos más. Salmo 23, Filipenses 4:6 y 1 Pedro 5:7. Salmo 23, ya todos nos lo sabemos. Filipenses 4:6, por nada estés afanoso. Y 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, me los aprendí de memoria, los creí, los escudriñé, me aferré a ellos y entonces, por fin, dejé atrás la ansiedad y esa ancla que me estaba impidiendo estar aquí delante de ustedes. ¿Cuánto no nos hemos perdido por estar anclados a situaciones que el Señor Jesús ya nos ha dado libertad? ¿Te imaginas todo lo que hemos perdido porque no hemos avanzado por esas situaciones, por estar en ese ciclo vicioso en lo mismo? ¿Verdad que sí? Ya tenemos que salir de eso. Esta serie de restauración que llevamos a la mitad, al terminarla, tú tienes que ser un hombre totalmente restaurado, una mujer restaurada, pero para eso tienes que poner tu corazón en ello. Tienes que ser prudente, que cuidar, que vigilar, que poner precauciones extremas en esas situaciones y también anotarlas y poder anotar los principios bíblicos al respecto para que puedan sanar tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bien, entonces, anota también lo más importante en esas áreas. Anota, Jesús es Señor sobre estas áreas de mi vida
y tiene todo el poder para hacerme libre. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la gran verdad que necesitas estudiar. Quiero explicar el versículo 65. Léelo conmigo una vez más ahí en tu Biblia. El 65 dice: les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. ¿Qué está diciendo ahí? En primer lugar, ¿quién era el gobernador? ¿Alguien se acuerda? Nehemías, exactamente. Y había un grupo de personas que ellos decían que descendían de los sacerdotes, pero no encontraron el registro. Entonces Nehemías dijo: no podemos contarlos como sacerdotes hasta que encontremos su registro para confirmar que puedes ser sacerdote, que puedes comer de las cosas más santas, porque los sacerdotes era por descendencia, ¿estamos de acuerdo? De la tribu de Leví. Entonces, como no lo encontraron, no podrían. ¿Hasta cuándo? Hasta que hubiera ¿qué? ¿Sacerdote con qué? Con Urim y Tumim. ¿Qué es eso? Yo sé que muchos ya lo saben, pero te lo recuerdo. Es uno de los métodos usados para discernir la voluntad de Dios sobre una cuestión específica. Unas piedras que cambiaban de color. Eso era una manera como Dios mostraba su voluntad al pueblo en ese tiempo. Como aquí apenas están iniciando de nuevo, todavía no existía y no podían entonces saber si esa gente era o no de los sacerdotes. Ahora ya no necesitamos esas piedras. ¿Cuántos dicen amén? Esas piedras que se llaman Urim y Turim ya no las necesitamos. ¿Por qué? Alguien me dice, son dos razones. ¿Por qué ya necesitamos el Urim y el Tumim? Muy bien, esa es una razón. Porque ahora el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y nos guía a toda verdad. Y número dos, la palabra de Dios, así es. La revelación de Dios está completa y en nuestras manos. Aquí están los principios de Dios, sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya no necesitamos esas piedras, pero en ese tiempo sí las necesitaban. Ok, vamos a terminar leyendo, por favor, del 70 al 73. ¿Qué sucede al final? ¿Qué hace ahora Nehemías? Dice: algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador, Nehemías, dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Otra vez le comió el 70. ¿Las ofrendas para qué eran? Algunos de los cabezas de la familia dieron ofrendas ¿para qué? Para la obra. Es decir, para esa reconstrucción, para reactivar la ciudad, la normalidad, todo el método, el proceso, el templo. Dieron muchas vestiduras a los sacerdotes para poder seguir avanzando en esa restauración como ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la tercera acción importante al comenzar de nuevo: inversión. Ellos estaban invirtiendo, inversión. Es decir, invertir en tu restauración. Y eso es bien importante, porque mucha gente no quiere invertir en su propia restauración y quiere solamente que tú le des y que pase aquí al frente y que ore por ti y te caigas al piso. Listo. Restaurado 100%, ya dejaste ese ciclo vicioso de pecado, ahora ya no tienes nada, ya cambió tu mente, tu manera de pensar, conoces la palabra, vives en victoria, estás totalmente restaurado y puedes seguir adelante. Eso quiere la gente, que nomás ores por ella o tú le digas qué hacer. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es así. El que cometió el pecado, el que destruyó su vida, fuiste tú mismo y fui yo mismo. Nosotros necesitamos invertir ahora en esa restauración. ¿Y a qué me refiero con invertir? Bueno, mira, en el 70, ¿qué invirtieron ellos? Dice que el gobernador Nehemías dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro,
2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Ellos estaban ofrendando al templo, estaban ofrendando a la reconstrucción de la ciudad para poder seguir avanzando. Si lo aplicas en tu vida, ¿qué es lo que tienes que invertir para que sigas avanzando? Para que sigas creciendo, para que sigas sanando. ¿Otra vez? Tiempo, economía y talento. Muy bien, más o menos por ahí va lo que yo había pensado también. Invertir tiempo, esfuerzo, en pasar tiempo en la palabra, en oración, en venir a la iglesia, en meditar en los principios bíblicos al respecto, en consejerías. Necesitas ponerte las pilas, como dicen, ¿verdad? Y esto cuesta. Y aquí es donde muchos flaquean y muchos tropiezan y se quedan atrás y siguen en lo mismo porque no quieren invertir y hacer cosas diferentes. Les da flojera o no quieren dar o no quieren gastar en situaciones que los van a ayudar a avanzar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante que entendamos que invertir recursos en tu restauración es básico para seguir avanzando. Y eso tiene que ver también con las cajas de ofrenda aquí en la iglesia. Porque si tú dejas de dar dinero en las cajas, no podemos seguir con la operación de la iglesia. Y en estas reuniones es donde Dios habla a tu vida y te da para que puedas avanzar y ser restaurado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sobre todo, invierte tu tiempo, dinero y esfuerzo y corazón en el mejor lugar por la eternidad, en Cristo. Rinde todo a Él. Lo que antes usaste para destruir, ahora úsalo para Él, para bendecir y para reconstruir. Cuando estaba pensando en esto, me acordé del pastor Marvin. ¿Se acuerdan del pastor Marvin? Ahí está, que vino a predicar aquí una vez, el año pasado. ¿Quién se acuerda de pastor Marvin? ¿De dónde es? De Guatemala, ¿verdad? Cuando yo le dije, pastor, ¿vendrías a Culiacán a predicar? Inmediatamente me dijo que sí. En ese momento yo no entendía por qué me dijo tan rápido y tan emocionado en venir a Culiacán. Y cuando veníamos en la carretera para acá, veníamos platicando y él me explicó y me dijo, ¿sabes qué? Yo antes era narcotraficante y yo invertí muchos recursos en envenenar a la ciudad de Culiacán y su gente. Era parte de mi negocio. Ahora que el Señor me usa para predicar la palabra y me estás invitando, no voy a desperdiciar esta oportunidad de ahora invertir en bendición para salvar y para restaurar la ciudad de Culiacán con la palabra de Dios. Y por eso él vino súper contento a predicar y con todo su corazón. Entonces ahora él estaba invirtiendo en eso. Entonces ponte a pensar todos los recursos que hemos gastado, despilfarrado en situaciones destructivas en nuestras vidas. Si pudiéramos contar, sería mucho más, yo creo, de lo que estamos leyendo aquí. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuánto esfuerzo has puesto y has gastado en cosas vanas, inútiles, destructivas y pasajeras que te han destruido? ¿Verdad que sí? Y ahora que estás en Cristo, ¿por qué no invertimos nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas en ser restaurados por Él, en su palabra, en ser disciplinados para invertir tiempo en la oración, en escudriñar en su palabra, en no faltar a la iglesia? ¿Por qué no lo invertimos? Si ahí está nuestra restauración. Amén. Vamos a leer, por favor, por último, el versículo 73. El versículo 73 dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. ¿Qué te dice eso? Si estuviéramos en una película, ese es el final feliz, ¿verdad? El fueron felices por siempre. Por fin, ese versículo 73 es uno de los versículos que más atesora un judío, y más los judíos de este tiempo. Por fin están restaurados, están protegidos, tienen el templo funcionando y pueden regresar a su vida con Dios, a su normalidad y seguir avanzando con Dios. ¿Verdad que sí? Es un nuevo comienzo.
Todos los días que nos despertamos, Dios nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Pues quiero terminar con la pregunta que inicié. Hoy tienes un nuevo comienzo. ¿Qué vas a hacer con él? Hoy tienes la misericordia del Señor que es nueva cada mañana. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer? Esas 3 acciones que hizo Nehemías: precaución, inspección e inversión. Grábate esos 3 principios, aplícalos en tu vida para que puedas seguir avanzando. Amén. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por darnos una nueva oportunidad a cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor. Yo quiero orar, Dios, específicamente por las personas que han estado en el mismo abismo, en el mismo círculo vicioso por años. Situaciones destructivas, tóxicas, que se repiten en sus vidas, Dios, y los tienen allí anclados y no pueden avanzar. Señor, si aquí en esta mañana hay alguien así, yo te ruego que tu palabra y tu Espíritu Santo pueda llegar al profundo de su corazón y que esa persona se levante a tomar decisiones, Dios, a romper con esos hábitos y costumbres y poder ser extremadamente precavido, poder hacer una inspección de esas áreas vulnerables, poder identificar tu palabra que nos sana y poder invertir, tomar decisiones de avanzar, de buscar, de prepararnos, de ser entrenados por ti y seguir avanzando. Bendigo a cada persona que vino hoy, Señor, y te doy gracias por eso. Ahí donde estás, yo te pido que abras tu corazón. Esta palabra es una palabra muy específica. Por lo tanto, necesitas poner tu corazón en ella y dejar que Dios, el Espíritu de Dios, pueda tocar específicamente las áreas en tu vida que hoy habló. Lo que sí sé es que el Señor no desea que salgas igual por esa puerta, en las mismas situaciones, en las mismas prácticas, con lo mismo, cayendo en las mismas situaciones, viviendo igual, sino que puedas cambiar, que puedas experimentar la libertad que Él te ha dado y avanzar. Si ya pudiste identificar esas áreas en tu vida en las que eres vulnerable, en las que estás harto, que has estado cayendo, esto es lo que el Señor te ha hablado específicamente hoy. Sal de ahí, levántate, toma decisiones y haz lo que el Señor hoy te ha hablado. Extrema precauciones, inspecciona tu vida, anota esas áreas, los principios bíblicos e invierte en tu restauración. No dejes que la flojera, la desidia, la distracción te quite la bendición de poder seguir avanzando. Mientras tú oras a Dios, yo quiero preguntar si hay alguien que nos visita por primera vez, por segunda vez, o personas que aún no han rendido sus vidas a Jesús y no han nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo entregándole tu vida a Jesús. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera tomar esa decisión por primera vez? Queremos orar por ti. Nada más indícanos con tu mano levantada y vamos a orar por ti. Si tú te arrepientes de tus pecados, los confiesas ante Jesús, serás perdonado. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer hoy por primera vez?